Bueno, bienvenido. Vamos a tratar el día de hoy el tema que ustedes estuvieron viendo en su pantalla, la inmutabilidad de la ley de Dios. En nuestra serie que estamos compartiéndoles sobre el libro de Deuteronomio. Ya vimos los primeros dos videos que se llevaron en torno a la introducción de dicho libro, como por qué se llama Deuteronomio, cómo se le conoce en hebreo, en sí, de qué trata este libro. Y hoy vamos a ver los primeros capítulos hasta llegar hasta un punto donde nos hará reflexionar sobre esto que es en las escrituras. Habla de que la palabra de Dios no puede ser mutable, cambiarla a placer de las personas. Pero antes de que llegue a eso, ups, antes de que llegue a eso, voy a pedirles que usted se prepare, ponga su Biblia cercana para que pueda darle seguimiento a lo que estaremos tratando en el transcurso de este video. Y vamos a ver en la parte del capítulo número uno de Deuteronomio que señalamos la semana pasada y antepasada. Compartíamos que este libro nos narra que los eventos que estaremos compartiendo pues se dieron antes de entrar a la tierra prometida, al otro lado de lo que hoy conocemos, o así lo dice también el texto, como el Jordán. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque de hecho las mismas escrituras así lo plasman, ¿eh? Así lo van señalando, como ustedes pueden verlo en este momento aquí en su pantalla, en el capítulo número uno, donde nos comparte acerca de lo que acabo de citar. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto al oriente del río Jordán. Ellos acampaban en el valle del Jordán, cerca de Suf, entre Parán a un lado y entre Tofel, Labán, Haserot y Sijajat al otro. Como ustedes pueden verlo, nosotros estábamos compartiendo que este libro tiene un propósito de preparar al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida de Canaán y que a lo largo de casi 4 décadas que habían estado en el desierto, bueno, llegó el momento de entrar a la tierra prometida y esa generación ya era otra, ya no era la misma. Así es que en el capítulo número uno es lo que vemos, es decir, una exhortación a ese pueblo que iba a entrar a la tierra prometida y tenía que tener en su conciencia, en su mente, que las escrituras que se habían compartido décadas atrás no podrían de ninguna manera omitirse, sino que deberían de cumplirse en la tierra que estaban por poseer. A su vez, también vimos que nos recuerda en este capítulo uno cómo se dio el caso del establecimiento de unos jueces o personas que ayudaran a tomar decisiones. Se selecciona a personas de las tribus para que puedan tomar responsabilidades. También nos habló de los 12 espías, acuérdense de lo que tratamos la semana pasada, de los 12 espías, y que debido a ello, Moisés trae a la palestra este recordatorio porque se da el caso de peregrinar en el desierto por la apatía, no le creyeron a Dios y el desprecio a la tierra. Ya en el capítulo número 2 es donde nos habla acerca de cómo se llega a la culminación de las 4 décadas y se dio la orden de entonces de introducir al pueblo a la tierra prometida, no sin antes también no olvidemos que nos narran cómo no fue fácil, es decir, tuvieron que enfrentar enemigos, entre ellos muy adversos, y a otros sí les da Dios la orden de no atacarlos porque les llama como familiares de Israel. Por ejemplo, los descendientes de personajes como Esaú o de Ismael, no, a ellos no los ataquen. Yo les di esa tierra, a ellos no los confronten, son sus primos,
pero a las tierras a donde vamos sí tienen que eh, enfrentar estas luchas y batallas y vencerlo. Y cosa que lo hacen. Ya en el capítulo 3 es en donde vemos un desglose de algunos de los conflictos que tuvo Israel. Por ejemplo, en el capítulo 3 dice que llegó a vencer a un rey llamado Og. Se lo voy a poner en pantalla porque aquí hay algo interesante que, por cierto, en una ocasión lo traté acerca de los gigantes. Por ahí anda uno de mis videos en torno a ello, de cómo se señala la existencia de gigantes. Vea usted, por ejemplo, lo que dice en el capítulo número 3, cómo Israel vence a un ejército muy importante y logra no solamente tomar esas tierras, ¿ok? Y este, por cierto, como lo señalé, es descrito así como un gigante. De hecho, a tal grado, vea usted el versículo número 11 que estamos colocando ahí en su pantalla, fue el último sobreviviente de los gigantes. Y de hecho, vea las medidas que describe la cama. Era cama de hierro, 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Por ahí vuelvo a decir, ya en un video que les compartí en el pasado, hablamos de la existencia o de la creencia, quizás sea la forma más correcta, la creencia de gigantes. Y lo secundé o lo apoyé, si mal no recuerdo, cuando vimos el libro de Enoch, uno de los libros, porque aquí tengo 3 libros de Enoch, y cómo también ahí describen estos gigantes, pero con unas medidas sumamente absurdas, ¿no? Incluso comentarios rabínicos que, acuérdense que yo les señalé que en su momento se llegó a la creencia de que esos gigantes llegaban a ser, pero por arriba de hasta los 1000 metros, ¿no? U otros comentarios que vimos rabínicos donde se citaba que el mismo Adán era tan gigante que pasaba este plano del cielo y su cabeza llegaba hasta el trono de Dios. Obviamente, debido al pecado, señala que se redujo de tamaño. Esa es la creencia que ya lo vimos en su momento, así es que no nos vamos a detener en torno a ello. Luego también nos habla de cómo al llegar al otro lado del Jordán, antes de cruzar el Jordán y llegar a la tierra de Canaán, pues 2 tribus y media deciden quedarse ahí porque era propicia para su ganado, y en este caso es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Aquí queremos quedarnos y se hace una pequeña discusión porque Moisés pensaba que iba a, a dejar sin apoyo a las demás tribus al enfrentarse a sus enemigos, pero la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Manasés le dice, no, 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 no. Nosotros dejaremos el ganado, nuestros hijos y nuestras esposas y nos enfrascaremos en las batallas del resto de las tribus y no vamos a regresar a nuestra tierra que se nos dé hasta que no veamos establecidos a nuestros hermanos. Y esto le agrada a Moisés y es así entonces como vemos nosotros que toman posesión de la tierra. Ahora, como les dije, la primera parte de este mensaje de Moisés, porque podríamos decir que este libro está dividido en 3 mensajes muy importantes de Moisés, que abarca en este caso desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 443. Allí está plasmado el primer gran mensaje que Moisés da a Israel antes de tomar Canaán. Podríamos decir que encontramos un foco importante del tema. Si recuerdan, dije
que estaban desde el inicio, no olviden los mandamientos, obedezcan los mandamientos que Dios nos dio allá años atrás, cuando salimos de Egipto. Esos mandamientos tenemos que ponerlos por obra en la tierra prometida. Y es aquí entonces que en el capítulo 4 vamos a encontrar la importancia que se le da a este mandamiento o a estas instrucciones. Porque, como lo vamos a ver, en el presente tenemos un gran problema. Muchas congregaciones religiosas enseñan que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios ya cambiaron. Vamos a ver entonces lo que dice en el capítulo número 4, para que usted me acompañe y vea lo que cita. Capítulo número 4, versículo número 1. Y cito, Ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor Dios de tus antepasados te da. Vea cómo el capítulo 1, ahora en el capítulo 4, cierra la idea. Te di mandamientos, estás por entrar, debes de ponerlos por práctica. Obedécelos para que vivas, como lo acaba usted de escuchar, y para que puedas entrar y poseer la tierra. Ve al versículo 2 y cito, no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor, tu Dios te da hoy. Esto es lo que encontramos entonces en torno a lo que es el gran primer mensaje de Moisés. Vas a la tierra prometida, estás por entrar a la tierra prometida, pero es muy importante que pongas en práctica los mandamientos. Y número dos, es muy importante que entiendas que los mandamientos no cambian. Y aquí es donde entonces nos lleva a plantear y a replantear varias preguntas. ¿Por qué vemos hoy en día, y esto ha sido a lo largo de casi 2000 años, a muchos predicadores diciendo que las leyes del Antiguo Testamento cambiaron o cambian? Y si cambian o cambiaron, ¿cuáles cambiaron? Y si cambian, ¿cuándo cambiaron? ¿En qué momento dejaron de tener validez ciertos mandamientos o todos los mandamientos del Antiguo Testamento, como a veces escuchamos a personas? Y la siguiente pregunta, cuarta pregunta es, ¿quién las cambió? ¿Dónde lo vemos reflejado? En otras palabras, ¿en dónde documentamos la evidencia para poder así decirle a una persona, mire, ya nosotros no tenemos peor que hacer eso porque pues ya no tienen validez porque lo dijo tal persona, ¿no? O tal profeta o yo qué sé? ¿En dónde lo vemos nosotros esto? Es aquí donde entonces para los que me están acompañando el día de hoy, yo creo que están familiarizados de que nos hemos topado con gente que nos ha dicho, es que eso ya no es necesario hacerlo. Lo más común, por citar alguna parte de esto, es que si alguien a usted le comenta que usted no quiere comer algún producto, por ejemplo, chicharrón de puerco, carnitas de puerco. Usted dice, ¿sabe que yo no como camarones? No me gusta infringir lo que he aprendido según el libro de Levítico. Es común que si alguien del quien escucha estas palabras y ese alguien va a una confesión de fe, a alguna congregación religiosa, es común que le diga, pero eso ya no es necesario hacer. ¿Cierto o no es cierto? Es común que nosotros encontremos este planteamiento, pero cuando usted a veces le pregunta a alguno de ellos,
pero ¿en qué momento, en qué ocasión, quién lo dijo? También es común escuchar personas que dicen, bueno, acuérdese que en el capítulo 10 del libro de Hechos, Pedro dice que comió. Adelante, Moisés. Sí, también dicen que también apóstol Pablo dijo que ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia y que eso también lo revocó en el Nuevo Testamento. Dice, eso ya lo revocó, ya tuvo ahora por el alimento y ya Dios lo santifica. También por eso es Cierto, lo que... cierto, es una de las respuestas que también hemos escuchado. Cuando yo escucho este planteamiento, para mí es inevitable, ¿verdad? También pensar en qué tal si le pongo otra pregunta a él. ¿Quién tiene más autoridad? Vamos a pensar que lo dijo Pedro, pero ¿qué no nos dijo nuestro Señor Yeshua o Jesús de Nazaret que es importante obedecer a Dios, a su Padre? Entonces, ¿quién tiene más autoridad, Pedro o Jesús? Vamos a pensar en el caso de Pablo. ¿Quién tiene mayor autoridad? ¿Moisés, el profeta del que acabamos de leer, capítulo 4 de Deuteronomio, o Pablo? Incluso es sabido de nosotros que la Biblia dice, en el caso el testimonio que tenemos sobre Yeshua o Jesús de Nazaret, dice que él no pecaba, no le gustaba, no hizo ni en sueños desobedecer los mandamientos de Dios. Adelante, hermano Vidal. Sí, hermano, es que también dicen que los mandamientos nada más se convirtieron en uno. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También responden eso, ¿no? Y lo hemos visto en uno o en dos, porque también lo pueden decir en dos, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus almas. Y luego dice el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esa es. Lo que no entienden es que esta expresión, que también la hemos estudiado en otra ocasión, no es algo que está inventando nuestro Señor, o vamos a ponerlo de esta manera, no es algo que se desarrolló en el Nuevo Testamento. Es, es, es con mucho tiempo sabido de que era un resumen en torno a los mandamientos que encontramos, sobre todo en el capítulo 5 de Deuteronomio y en el capítulo 20 de Éxodo, los 10 mandamientos. Es decir, que nosotros vemos que hay mandamientos relacionados a la obediencia hacia Dios y hay mandamientos en relación al trato con las personas. Y ahí se centra en esos mandamientos. Pero vamos a pensar otra vez, vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Y qué tal que alguien astuto llega a decir, bueno, usted me está diciendo que yo no debo de obedecer los mandamientos del Antiguo Testamento porque ya lo que más importa es amar a Dios? Pues entonces quiere decir que yo puedo hacer un ídolo, porque pues ya no importa, ¿no? Se supone que estamos liberados de ese tipo de cargas. ¿O qué tal que alguien más astuto, ¿verdad? Y escuchando allí donde se reúne con sus eh, familiares a lo mejor en algún centro o confesión de fe y llegan a escuchar mucho, constante, constante, como a veces se exacerba mucho este tipo de predicaciones de que maldito el hombre que no diezma, y si no diezmas y diezmas y no diezmas y diezmas, y hay que poner, y hay que hacer pacto, diezma, 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 y que si alguien astuto le dice, pero creo que eso ya no es importante porque es más, ni siquiera en el Nuevo Testamento tenemos una instrucción de Pedro, ni de Pablo, ni de nadie, porque me quieren encerrar en algo que usted me dice en el pasado se implementó, pero ya no estamos bajo la ley. Y si no estoy bajo la ley, ¿por qué se me quiere poner bajo una maldición por desobediencia a la ley? Entonces vea cómo a veces el sentido común no se pone por práctica y luego entonces, pues entonces se llegan a conclusiones un tanto particulares, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos
que no podemos cambiar la ley de Dios. Uno debe tener dos, tres, más testimonios. Vamos a pensar que alguien diga, pues es que Pedro lo dijo, porque vamos a regresarnos a esa parte. Dice unos, es que Pedro lo dice en el capítulo número 10. Ya hemos hablado en otro video que ya expliqué ese capítulo. En ningún momento dice que Pedro comió y mató animales inmundos. En el capítulo 10 dice que fue una visión, un éxtasis, dice la reina Valera 60. Y que cuando Pedro escucha por tres veces, mata y come, y él responde, no, Señor, no, Señor, tres veces, no, Señor, porque por mi boca no ha entrado ninguna cosa inmunda ni común. Y yo les he dicho que algunos comentarios, si no me equivoco, el manual portavoz que tengo aquí, un comentario bíblico, establece que para ese tiempo ya había pasado 10 años después del ascenso de nuestro Señor Yeshua o Jesús. O sea que, aun si así fue de tantos años, ellos seguían practicando exactamente lo que habían sido enseñados como judíos. ¿No? Y dice, no, así es que el mismo capítulo llega a decir que estaba pensando, pues, ¿qué me quiso decir Dios con esto? ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Que no le llame inmundo a lo que Dios santificó, ¿a qué se refiere? Y luego dice el texto, porque el capítulo 10 de Hechos, versículo 1, señala que Cornelio mandó a tres. Y estos personajes no eran judíos. Entonces, tres y tres. Dice, entonces los escucha. Cuando llegan estas personas, dicen, queremos hablar con Pedro. Venimos de parte de Cornelio. A Cornelio le pasó esto, vio un ángel, le pidió que mandara a alguien para traer a Pedro y es motivo por el cual estamos aquí buscando a Pedro. Y es cuando dice, ahora entiendo. Lo que me dijo Dios, yo no le llamé inmundos, era a ellos. Y dice, tuve que asistir con gusto, porque no lo hacía. Incluso en la carta de Gálatas vemos cómo Pablo llegó una vez a reprender a Pedro, porque estando comiendo entre grupos judíos y en algunos conversos de provenientes gentiles, Pedro ve que vienen unos judíos de hueso colorado, por llamarlo así, y no quiere que lo vean con los gentiles y se levanta y se mueve para otro lado y se enoja Pablo. Pues, ¿qué tipo de hipocresía es esta? Es decir, que Pedro tenía un problema con los que no eran judíos, los miraba como de baja clase, ¿no? Común, inmundos. Pero si buscaban a Dios, pues Dios los santifica o Dios los perdona. Y dicen, yo los santifiqué, ¿por qué los llamas tú así? Ve para allá. Entonces vea que no hay respaldo en ese texto para poder decir que la ley de Dios cambió. Vuelvo a decir, uno podrá decir el beneficio de la duda y qué tal si lo dijo. El problema es que no es así. Él siempre fue en ese sentido buscando obedecer la ley de Dios. Y de Pablo, igual. Igual, porque también hemos hablado que Pablo jamás se identificó como promotor de una nueva religión ajena al judaísmo. Siempre dijo él, yo soy judío. Siempre dijo, yo soy fariseo. Él jamás dijo, yo era. Dejé de ser. No. Él entendió lo que el mensaje de las escrituras encierran. El mensaje debe llegar a las naciones. El mensaje debe, vamos a ponerlo de esta manera, el mensaje debe de llegar a la creación que Dios hizo a su imagen y semejanza, al humano. Él los hizo. ¿Cómo no va a mandar su mensaje a la humanidad para que éstos tomen a bien seguir a su creador? Él lo entendió, no es privativo de una posición de raza, nomás nosotros. No, no es así, era a todo. Incluso el mensaje de nuestro Señor Yeshua fue exactamente eso.
Vayan a todas las naciones, empezando desde aquí, pero vayan a todas. ¿Por qué? Pues porque Él hizo al humano, según el texto de Génesis 1:26. Él lo hizo, y si Él lo hizo, pues quiere que llegue su mensaje. Vamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, capítulo número 12. Vamos a buscar el versículo número 32. Veamos lo que dice.